Le doy la bienvenida al doctor Antonio Portell, alguien que conozco hace muchos años, pero que no lo veía hace mucho tiempo. Es actualmente el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Antonio, bienvenido. Buen ¿Cómo día. te va, Fela? ¿Cómo estás? Qué placer verte por aquí. Un gusto estar con vos. Bueno, agradezco la invitación. Yo aprecio mucho a su papá. Apoya tu producción. Yo lo aprecio Muy mucho a su buena papá. producción. A su papá político de años. De muchos años, Si le sí. habré hecho reportajes, hace luz. Quizá al que veías más seguido era él. Sí. Porque Claro. en realidad, bueno, Ustedes no estaban, estábamos venían. atrás, digamos, acompañábamos Bien. en ese momento, ya hace muchos años, Felo. Sí, bastante. Nosotros no somos- delatemos, yo hacía periodismo escolar. aclaremos. Nosotros somos relativamente jóvenes, Claro. pero tenemos muchos años de militancia. Es cierto, ¿eh? Es cierto. Si habremos vivido cosas, Felo. Mira, tremendo. Y bueno, yo quiero que me cuentes, ¿de qué se ocupa la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos? ¿Cuál es el plan de acción? La Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos está inserta en el Ministerio de Obras Públicas. Hoy el ministro es Claudio Polich. Bueno, más o menos nosotros sabemos la actividad que despliega Claudio, que es un referente, digamos, de gestión en este momento. Tremendo lo que ha hecho el año pasado y el antepasado en Capital. Por ahí son las obras que la gente aquí más ha visto, ¿no? Pero se ha trabajado en toda la provincia. El Ministerio de Obras Públicas es un ministerio de dos aspectos fundamentales. Por un lado tenés la obra pública y por el otro lado tenés los servicios públicos. Exacto. Y en ese sentido está, bueno, DPEC, entre los servicios está la DPEC, está el ente regulador del agua, tenemos la Dirección de Transporte Terrestre de Corrientes y tenemos la Dirección de Transporte Fluvial, que serían los puertos y todo lo que regula, digamos, la actividad de transporte de carga fluvial y de pasajeros en lo que es las márgenes del río Paraná. Concretamente en ese ministerio, digamos, funciona la Subsecretaría de Obras y Servicios Públicos y la Subsecretaría de Entes Descentralizados. Bien. Yo en el caso puntual soy subsecretario de Obras y Servicios Públicos. Nosotros tenemos a cargo en la subsecretaría la Dirección de Transporte Terrestre, la Dirección de Transporte Fluvial y Puertos y la Dirección de Planificación y de Obras, que vendrían a ser todas las obras de arquitectura de la provincia, es decir, no las viales, como sería puntualmente el caso de las obras que se ha visto mucho acá, que son, por ejemplo, las obras de vialidad urbana y demás. Sí. En ese sentido, bueno, es la subsecretaría por excelencia dentro del ministerio, ¿no? La parte de enripiado, pero no de la ciudad, de la parte Sí. de enripiado de caminos y electrificación rural, ¿también está bajo la órbita de ustedes? Depende por dónde se ejecute. Ajá. Gran parte de la obra de enripiado de caminos rurales en el interior se ha hecho por el Ministerio de la Producción Ujú. a través del fondo, no me acuerdo cuál Sí, era, sí, hay sí. un fondo especial que es para ello. Y hay, lógicamente, obras de enripiado en caminos rurales o suburbanos acá en la ciudad capital o en la cercanía de los grandes conglomerados urbanos de la provincia, que sí lo ha hecho el Vialidad a través de Vialidad Urbana, que es diría yo, una gran pegada, digamos, de esta gestión, que es una parte de Vialidad que tiene el expertise particular de prever cuestiones urbanas, digamos, a la hora de ejecutar. Yo te pregunto todo esto porque viste que a nosotros se nos hace un lío, a la gente viste que por ahí no lógico. sabe de dónde depende, la gente quiere la obra. Tal cual. A mí me pasa, por ejemplo, con la luz, viste, se te quema la luz de la calle y tenés que ver si pertenece a Electrotecnia, si pertenece a la DPEC. Bueno, medio que esto es así, hay que ver cada cosa a quién depende. El servicio dentro del eje urbano, lo que es la iluminación pública, digamos, el servicio propiamente lo da la DPEC, pero el mantenimiento de las redes Lo hace la municipalidad. Claro, exactamente. A través de Electrotecnia, A sí. través de Electrotecnia, independientemente de que pueda llegar a existir algún tipo de convenio, que creo que lo hay, Exacto. entre las dos, obviamente, las dos jurisdicciones. Hay que recordar siempre que hay Por una suerte distribución hemos tenido un jurisdicción. verano con pocos Sí. cortes, se esperaban bien más. inversiones. Me parece que Sí. se esperaban mucho más cortes. Pero nombraste áreas que son... A ver, explícame la del transporte terrestre. Transporte terrestre es un área que se ocupa particularmente de todo lo que es la regulación y el control del transporte en el ámbito provincial. Nosotros las cuestiones urbanas obviamente están dejadas, digamos, de alguna manera a las municipalidades, que son los que tienen que, independientemente de corriente, tienen que firmar sus licitaciones particulares con las empresas que van a cumplir el servicio urbano y demás. Todo lo que son las vinculaciones entre los departamentos, o sea, el transporte interprovincial, ahí estamos hablando de colectivos, Felo, Exacto. estamos hablando de combi, que son los directos, nosotros le llamamos directos, Hay un movimiento cae importante. bajo el ejido de Dirección de Transporte Terrestre, que además tiene, lógicamente, el control Ajá. y la superintendencia sobre la terminal. Bien. Nada más y nada menos, que es la Exacto. cosa más importante. ¿Sigue funcionando la terminal esta dirección? Sí, sí. Históricamente funciona. Allí funciona, en este momento hay ideas de trasladar la terminal hacia otro lado, hay ideas de que
de que esa... ¿Qué hay de cierto de eso? Porque escuché ya que lo iban a hacer cerca de la Rotonda, después dijeron Santa Catalina, después... Existe un proyecto de expropiación de terrenos en adyacencia de la Rotonda de la Virgen, que está aprobado, que fue aprobado, si mal no recuerdo, a fin del año pasado. Es un proyecto muy interesante, estaría afincado sobre Ruta 5, a cercanía de la, como dije, de la Rotonda, tendría acceso a Ruta 5 hacia el interior de la provincia y también hacia Ruta 12, que van a estar la travesía urbana completa ya terminada, con lo que con la obra de Ruta 5 que se está haciendo, tendríamos autopista por todos lados, la verdad. Vendría bien. El lugar es genial. Lógicamente, ahí ya tenemos que hablar del proyecto y tenemos que hablar de la forma de financiamiento, que son ya discusiones posteriores. Pero hasta este momento fue aprobada, si mal no recuerdo, en diciembre del año pasado, con el presupuesto, las expropiaciones sostenibles. Es una inversión importante trasladar una terminal. Y es una inversión importante porque la planta urbana de Corrientes y lo que es el desarrollo urbano de Corrientes y lo que es el flujo de gente que va llegando y que se va yendo de Corrientes hacia afuera y hacia el interior, tornan que, o sea, nos llevan a entender de que tenemos que hacer una terminal de una magnitud importante, similar a la de Santa Fe o quizás superior, porque cuando uno hace este tipo de obras que son paradigmáticas de una gestión y que tienen enorme impacto, digamos, en la economía, en las cuestiones sociales, nosotros tenemos que pensar de 50 años. Claro. La terminal que nosotros tenemos ahora tiene alrededor de 50 años. Es que medio que todo lo que tenemos en Corrientes ha quedado vetusto, ¿no? No, y bueno, hay una idea de ir reformando y ustedes también están impulsando el tema de la ley de obras públicas, que también es una ley que se ha quedado en la historia, ¿no? Como 50 años. Estamos viendo justamente imágenes. Contame, porque esta reunión tiene que ver también un poquito con esto. Bueno, esta reunión nosotros la desarrollamos creo que el miércoles pasado o el antepasado, no recuerdo muy bien, como puntualmente vos lo manifestaste. La idea es revisar la ley. Nosotros tenemos una ley de 50 años, es decir, del año 72, y que si bien tiene su vigencia porque funciona y todos los institutos que contiene funcionan, hay nuevas formas de vinculación entre el privado y el Estado, Felo. Entonces, nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Quizás el lugar o el punto más crucial de la relación entre el privado y el Estado en los negocios es la obra pública. Exacto. Más allá de que vos puedas contratar eventualmente cuestiones puntuales o muy pequeñas, digamos, en el desarrollo normal de las actividades del Estado, en la obra pública donde se ve la mayor inversión del Estado, contratando al privado. Y qué bueno que vengas y me cuentes esto, porque está bueno contarle a la gente que bien, tenemos una ley vieja, pero estamos trabajando, ¿no? Sí. ¿Quiénes participaron de esta reunión? Porque hubo sectores importantes. En esta reunión, claro, la idea puntualmente es una decisión política que se ha tomado inteligentemente por parte de Claudio, que es revisar la ley. Y para eso, obviamente, nosotros no somos legisladores, pero sí tenemos contacto directo con los actores, con los que trabajan de alguna manera en la obra pública. Cámara de la Construcción, por ejemplo. En esta reunión puntualmente estuvieron los privados, es decir, estaba la Cámara Argentina de la Construcción, estaba la Cámara de Empresarios de la Construcción de Corrientes, que le llaman la Camarita, que es la más chica, que es acá local, y estaba el colegio del Consejo de Arquitectura, Ingeniería y Agrimensura de la provincia, que es fundamental porque es la carne del terreno de la obra, ¿no? De ahí salen importantes ideas y proyectos también, ¿no? Y por supuesto, ellos son la realidad. A ver, nosotros no podemos hacer una reforma en abstracto, Felo, claro. Sí, porque nosotros entendemos que tiene que ser una manera. Primordialmente tenemos que saber la necesidad y a partir de ahí trabajar la necesidad junto con ellos a los efectos de poder lograr una ley acorde. ¿Qué es lo que se pretende? Celeridad. Porque en una Argentina con una economía inflacionaria o con avatares inflacionarios, como podemos llamar ya la historia económica argentina, nosotros tenemos que tener celeridad y mayor estrechez entre lo que es la decisión política de una obra determinada y todo el proceso que desemboca en el inicio de la ejecución. Qué bueno que lo cuentes también eso. Y qué bueno que se consulte a nuestra gente, ¿no? De ver qué aspectos, porque cada uno tiene sus intereses, ¿viste? Entonces está bueno juntar todo esto. Y esto va a prosperar, ustedes van a elaborar un proyecto, eso seguramente tiene que ser enviado a la Cámara, a la legislatura. Claro, la idea, primordialmente es establecer los requisitos, las necesidades que tienen los sectores. Nosotros tenemos la situación de permanente emergencia en Corrientes, nosotros nos lleva a pensar en forma de financiamiento y de que ese financiamiento tenga efecto real. Exacto. Porque muchas veces vos prevés una obra, le determinás un precio y al momento de la ejecución quizás ya el precio está muy antiguo, muy atrasado por el tema de la inflación. Entonces
nosotros tenemos que trabajar muy bien con el sector privado, que es un sector que en este momento en la construcción está bastante castigado por toda esta situación de emergencia. Si no es la emergencia económica que generalmente impera en Argentina, tenemos la pandemia. Si no tenemos la pandemia, estamos saliendo, sale el tema de la emergencia ígnea, y así estamos constantemente corriendo. ¿Qué es lo que se pretende acá? Como te decía, la celeridad. En principio, establecer las necesidades y después, lógicamente, trabajar en conjunto con los legisladores, que son quienes hacen las leyes, para que salga una ley que todos los sectores políticos de la provincia aprueben y que entiendan de que se necesita. Ahora se estará preguntando a alguien en casa, ¿no? ¿Por qué quedó tan vieja? ¿Por qué pasaron 50 años? Porque es muy buena. Esa es la realidad. Es una ley muy buena, avanzada, pero que obviamente no contempla algunas circunstancias que escaparon a su previsión. Por ejemplo, la tecnología. Nosotros hoy tenemos provincias que tienen procesos prácticamente electrónicos, tenemos la iniciativa privada, porque, a ver, hay una... La cantidad de countries que hay ahora, hay un tema. Que eso no estaba en el proyecto de nadie, me parece. No estaba esa forma, eso es más del Código Civil, pero en realidad lo que nosotros tenemos ahora es la tecnología, fundamental. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que entender la forma en el contexto histórico en que las leyes se sancionan. La ley del 72 era un Estado donde el Estado era el que ejecutaba la obra, y la excepción quizás se daba en muchos aspectos a través del privado. Hoy hay nuevas formas de vinculación entre el privado y el Estado. O sea, nosotros hoy, el privado puede venir al Estado y decirle: yo quiero hacer determinada obra que le va a servir al público, y el Estado puede contratar de una manera especial. Y hay incluso decretos desperdigados acá en Corrientes que admiten eso, pero que expresan, digamos, un desorden normativo. Y bueno, de alguna manera esto es no solamente remozarla, sino también de alguna manera juntar todo en un mismo paquete de leyes y que sea un juego previsible el tema de la obra pública en Corrientes. Estás en tu salsa, ¿no? Sos abogado. Yo soy abogado, sí. O sea que viene bárbaro. Estás ahí, te lo dejaron ahí servido en la mesa. Bueno. Me gusta. ¿Hay algún... ¿Cómo está la situación con Nación? Esto lo pregunto siempre, porque viste que como tenemos un gobernador que es de un partido político diferente al del presidente, Corrientes siempre viene castigada. ¿Cómo está hoy por hoy esa situación? Y hoy por hoy, las obras, ¿no? Hoy por hoy es una situación de incertidumbre. Según lo que veo yo y lo que percibo, hay muchas intenciones, muy buenas intenciones, pero hay pocas concreciones. Hay muchos anuncios, pero poca... Queremos noviar, pero no nos animamos. No, nos invitan a salir. Exacto. Y ¿sabes qué te estaba por decir también de eso? Esa es una relación histórica que tiene la República Argentina, sí, Nación, sí. como con la provincia de Corrientes. Corrientes no es solamente ahora con Gustavo, anteriormente fue con el doctor Colombi, previamente fue con Arturo Colombi, antes fue salvo cuando hubo intervenciones federales, también fue la época del pacto en la que gobernaba el Partido Autonomista, el Partido Liberal, fue de la misma manera, hubo una relación tensa, porque Corrientes siempre tuvo una forma de ver quizás distinta. Distinta al resto del país. No sé si era correcta, creo que era la forma correcta de ver el Estado nacional y provincial, pero hoy vemos lamentablemente que esa postura que tuvo el pacto en su momento en la década del 90, cuando decía que no podíamos suprimir el colegio electoral a nivel nacional, hoy nos está costando justamente eso. Porque Corrientes tiene una gravitación electoral que obviamente a las diferentes gestiones nacionales no le interesa si cumplir o no cumplir. Volviendo al inicio de la charla, ¿no? Yo hablaría horas con este hombre porque es una barbaridad. Pero nombraste, yo te hablé del terrestre porque fue uno de los primeros que nombraste, el transporte terrestre, pero también tiene injerencia en lo pluvial. Y el gobernador Valdés, si yo mal no recuerdo, tanto en su discurso de este año como del año pasado, hizo mucho hincapié en el tema puertos. Sí. ¿Cómo viene ese tema? Y nosotros estamos en este momento, se están ejecutando obras en lo que es el puerto de Ituzaingó. Es impresionante lo que están haciendo allí. Con dinero del Tesoro Provincial, se está, entiendo yo, buscando financiamiento, y digo entiendo, no porque yo no sepa lo que hace el Ministerio, sino porque no es obra del Ministerio del Ministerio de Coordinación, pero hay obras complementarias al puerto que hizo el Ministerio a través de Vialidad, por ejemplo el acceso y demás. Entiendo que se está buscando financiamiento nacional e internacional, que es muy importante eso, te saco un poquito el tema del puerto, que tiene que ver con la ley. Nosotros muchas veces hemos estado en condiciones de tener créditos muy blandos para lograr obras muy importantes. Y muchas veces la provincia, por diferentes situaciones, no ha estado en la condición de adquirir esos créditos porque le ha faltado, por suponerte, proyecto. Y esto es algo fundamental. En la reforma de la ley nosotros pretendemos que el privado tenga injerencia. El Estado, si bien tiene gente con la capacidad para poder lograr esos proyectos,
a veces el recurso humano es escaso. Es cierto. Y sin embargo, las empresas privadas o muchas empresas tienen ese expertise, tienen esa tecnología, tienen ese volumen, ese caudal de profesionales que en una vinculación inteligente que al Estado le convenga y que al privado, lógicamente, le tiene que convenir también, nosotros podamos asirnos de esos proyectos para poder presentarlos en los entes de crédito internacional y por ahí quizás lograr obras que hoy son realmente imposibles para el Tesoro de la provincia. Bien, lo que veíamos en imágenes, ¿no? Y es volviendo un puntapié inicial para un montón de Exactamente. cosas que van a venir. Y volviendo al seguramente. tema de puerto, Felo, Ajá. es lógico, digamos, la estrategia de Corrientes en materia de puerto es clara. Nosotros pretendemos tener una producción, en principio en la primaria, y sacarla por el puerto. Entonces, lógicamente, tenemos que tener puertos acorde con las circunstancias, acorde con lo que nosotros pretendemos. Todo va de la mano. Todo va de la mano, los parques industriales sacan de los puertos, que implica la elaboración de la materia prima para que salga. O sea, es decir, el norte está muy claro, marcado por Gustavo, es muy clarito. Y bueno, estamos ¿Sabes que en esa faena. veo también en lo que me contás que hay como un trabajo muy interinstitucional? Sí. Porque hay obras encaradas entre varios ministerios, esto lo hacemos juntos, esto lo hacemos con aquel, que eso habla bien también de este gobierno. Te tenés que ir al acto, Me tengo que ir. ahí en Me tengo que ir, qué Felo. maravilla es Santa Catalina, ¿no? Ciudad aparte. Es una ciudad aparte Que del necesitamos futuro. de todo. Es el futuro. Pero bueno, hay que prestar atención también hacia otros lados, hay que ver la ciudad va a ir creciendo también para otra parte. Exacto. Comparto con Claudio en ese sentido, poner ahí muchas cosas en Santa Catalina también a veces puede llegar a complicar en un futuro, pero esa escuela de policía estaba ya proyectada, ya estaba trabajando incluso y ahora se está por inaugurar una primera parte que creo que son polígonos de tiro y barraca y no me acuerdo bien cómo es porque tampoco pertenece Mejor no a obras saberlo. públicas. Mejor no Así que saberlo, ¿viste? ahora vamos a verlo, a ver cómo es realmente y después te cuento. Seguro. Agradezco tu visita, que no Bueno, sea Felo. esta ni la primera y última. Me encantaría que vengas a contar un montón de cosas porque sé que están trabajando en un montón de actividades. Y un Correcto. placer verte nuevamente por aquí. Bueno, Felo, ¿Eh? estamos a tu disposición y Y en a lo tu orden. personal, un abrazo grande a ese viejo maravilloso que tenés. A don Lucio, le voy a A don transmitir. Lucio, que sabe mucho de política. Está muy bien, ¿eh? Yo Está muy aprendí bien. mucho de política de él. Una vez me agarró con un pizarrón y me hizo... Todo lo que él me dijo que iba a pasar, pasó. Tiene su experiencia. El que sabe, sabe. Eso Sí, sí. esa experiencia. Autonomista, defensor Autonomista. del autonomismo. Ex presidente del Partido Autonomista. Mira, y ahora abuelo. Y ahora abuelo. Anda de abuelo, ¿no? No, ¿Sabes? pero siempre, ¿eh? Vos sabés que el Sí, político... mete por ahí, el político no se retira no, nunca. No se retira jamás. Lo Siempre viste al opina. Tato el otro día, se calzó el gorrito Por y se todos fue. lados. Los políticos son así. Todos son así. Son Leconte, Tato, Pocho, por Esos todos históricos van a ser siempre lados. así. Siempre. Y eso va a seguir ocurriendo por los siglos de los siglos. Bien. El Te que toqué está un poquito ahí de política porque sé que te gusta mucho también. Gracias por la visita, Antonio. Un Muy bien, placer Felo. recibirte aquí en nuestra casa. Listo. Cuando quieras, las puertas abiertas. ¿Eh? Ningún problema. Gracias, muy amable. Gracias por Bien. recibirme.